Pregunta, ¿vos sos de los profesores que investigan? Nuevamente, ¿no? Después voy a hablar de cómo hay un uso mítico y exagerado de la palabra investigación, pero para traducirlo acá, lo que quiere decir cuando alguien pregunta, ¿vos sos de los que investigan? Es, vos sos de las personas que dedican una parte sustancial de su tiempo a leer cosas, para poder escribir cosas, para poder publicar cosas. Eso es lo que quiere decir. Bueno, eso hoy, si yo les dijera que es una parte importante de la profesión de profesor, les mentiría, porque no es una parte importante. Eso, para bien o para mal, es lejos la parte más importante de la profesión de profesor. Una parte que muchísimos profesores no hacen y con una justa razón, que es que tienen otro trabajo. Entonces, ¿cómo podrían hacerlo? A menos que fuera a las 3 de la mañana o matando a su tercer hijo, por ejemplo, ¿no? Porque también acá hay otras dimensiones de la vida que no son poco importantes, que son los shows, los recitales, el deporte, los hijos, etcétera, que por las dudas aclaro que no es que esté sugiriendo que haya que matar a nadie, sino justamente lo contrario. Veamos un poco cómo es la vida de la semana típica de un profesor profesional. Les cuento un ejemplo de una facultad de Derecho de Estados Unidos, un ejemplo de una facultad de Derecho de algún país europeo, por ejemplo Italia, y un ejemplo de un profesor profesional de Derecho en la Argentina. ¿Cuántas horas de clase da un profesor profesional? Supongamos que un profesor profesional, supongamos que trabaja 40 horas por semana. Yo digo que para trabajar 40 horas por semana hay que estar trabajando en sentido amplio, hay que estar no mirando televisión ni cocinando, unas 50. Probablemente me quede corto. Si yo hago una analogía, algunos de ustedes trabajan en estudios grandes, con lo que se llama horas facturables, qué sé yo, a ver Ignacio, ¿cuál es la relación promedio entre horas facturables y horas de trabajo? ¿50%? Y depende del profesional, pero sí. Sí. O sea, hay que trabajar el doble de lo que se factura. Sí. Bueno, no sé si tanto. Bueno, no sé tanto, yo 70. También. Dije acá no sé tanto, 70, yo acá tiré 80, ¿no? O sea, trabajar 50 horas para que haya 40 horas, bueno, no importa. Quiero decir, ¿entienden de lo que les estoy hablando a ustedes que están 60 por ahí en otro trabajo? Bueno, pero esta es la realidad del vaso lleno. Veamos cómo es el vaso lleno. ¿Qué hace en las 40 horas laborales en Estados Unidos un profesor? ¿Cuántas horas da clase? En Estados Unidos, en Derecho, y esto es parecido en general en casi todas las disciplinas, un profesor da 3 materias por año. 2 materias en un semestre y una en el otro. Promedio. Hay algunos que dan un poco más, muy pocos dan un poco menos. Bueno, esto lo que implica si uno prorratea estas 3 materias en un año académico es dar 7 horas de clases semanales. 7 horas de clases semanales durante los momentos en que da clase. De todos los países del mundo fue en Alemania donde aprendí, que uno dice, donde aprendí la definición de semestre que rige en la UCA, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, que ayuda para entender qué hace un profesor, o para tratar de entenderlo. Un semestre es un cuatrimestre que dura 3 meses. Eso es un semestre, en la práctica, en la realidad. Todos los profesores damos en promedio 14 semanas de clase por semestre, que es un poquito más de 3 meses. Casi, ¿no? Entre uno le saca todo, ni hablar si los feriados, ni hablar si estamos en era de puentes, y etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Si un año tiene 12 meses, supóngase que un profesor en Estados Unidos se toma 1 mes de vacaciones por año, que supóngase que la distribuye en 3 semanas en verano y 1 en invierno, no importa, le quedan 11 meses.
De esos 11 meses, tiene 2 semestres que duran 3 meses cada uno, en los cuales da 7 horas de clases semanales. O sea que durante 5 meses da 7 horas de clases semanales. No sé si me siguen. 1 más 5, 6. Le quedan 6 meses del año en los cuales, a los ojos de la abuelita que lo mira por TV, el tipo no hace nada. No está con cliente, no está cobrando, no está caminando, trotando la calle, los tribunales. No. A los ojos de la abuelita no hace nada. En realidad, hace todo. Eso es su trabajo. Su trabajo, para entenderlo bien, hay que pensar que su trabajo es no hacer nada. Un poco la idea de Woody Allen, que decía que él conocía 2 tipos de personas. Están aquellos que hacen y los que se dedican a enseñar. Bueno, esa es un poco la idea. Ahora, esto está bastante bien capturado por una pregunta que le hizo el socio de un estudio muy importante a un amigo mío. Le dijo así, en una comida con mucha sencillez: decime una cosa, ¿qué hace Santiago todo el día? Bueno, entonces les voy a contar qué hago, les voy a contar qué hace ese profesor que da 7 horas de clase nomás por semana durante 5 meses. Lo que hace es estudiar y escribir, a lo cual ahora míticamente se lo llama investigar. Volveré sobre el mito. Entonces, estudia, lee, escribe sus artículos, escribe sus libros, y después tiene todo el proceso, que es muy complicado hoy, de intentar colocarlos en el mercado. Si es un profesor con cierta ambición, más o menos la mitad de lo que escribe, lo escribe en inglés. Aunque esté en Bulgaria o en Chile, no importa. Es así. Es así. Yo una vez, cuando no sabía cómo eran las cosas, estaba comiendo acá al mediodía con un profesor de otra universidad de Buenos Aires, Vitela, que lo invité a almorzar, y le dije así tímidamente, como quien disimula algo que puede caer un poco arrogante, que la mitad de lo que escribía, yo lo escribía en inglés. Y él me dijo: mirá vos, en Ditela solo nos cuentan lo escrito en inglés. Si alguien quiere puede escribir en castellano, pero no sirve para nada, no cuenta directamente. Yo no digo que esto esté bien, pero les digo para que vean un poco que lo que yo les estoy contando no es una exageración, al contrario, se queda corto lo que les estoy contando en respecto de esto en el idioma, ¿no? Y en general también. Bueno, ¿cómo es la situación en Europa? En Europa, en general, por lo que he visto, por lo que conozco, hay una carga docente para un profesor todavía más baja que en Estados Unidos. Salvo quizás en el sistema tutorial que existe solo en 2 universidades europeas, en Inglaterra, Oxford y Cambridge, donde hay una carga muy grande, pero para la gente más joven, con el sistema tutorial. Pero en general, los profesores en Europa dan muy pocas clases, los cuatrimestres son todavía más cortos que en Estados Unidos, y si uno es grande, de edad y medio consagrado, ve a los alumnos en el libro de fotos del anuario de la facultad, ¿no? Su vida es escribir, publicar, pero uno de ustedes puede pensar: pero a mí no me gusta eso, a mí no me gusta escribir. Bueno, esa es una razón para ser abogado, donde uno por supuesto que escribe, ya vamos a hablar de eso, pero no es este tipo de escritura, que a lo mejor a alguien le resulta tediosa. Escribir un libro de 700 páginas. Bueno, es una muy buena razón para no ser profesor profesional. Así que a lo mejor un efecto impensado positivo de esta charla es que ustedes se van chochos con esta elección que han hecho de no ser el vaso de Coca-Cola. Es lo que les digo, de que el agua puede ser la mejor bebida en algunos casos. Es claramente una manera
de medir lo que se llama la vocación académica, claramente, la capacidad de poder estar sentado solo horas y horas. Si uno tiene hormigas y no puede, eso es una muy buena señal de que uno no tiene esa vocación, suponiendo que se puede hablar en esos términos de vocación. Hay que tener una empatía muy grande con la soledad para poder ser una persona que en definitiva está 7 horas solo en contacto con alumnos algunos meses del año, y después tiene momentos, ya vamos a ver, así gregarios, pero básicamente es una tarea ardua que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. En la Argentina tenemos esta costumbre que hay en pocos lugares del mundo, que es que los cursos no están a cargo de una persona, sino que tenemos en general la estructura de un profesor titular, un adjunto, a veces incluso un asistente. Esto es muy conveniente para personas que tienen otra profesión, pero a lo que lleva en la práctica a los que tienen esta única profesión es a que todavía dan menos clases de las que darían si estuvieran, por ejemplo, en Estados Unidos, donde a vos te enchufan el curso a tu cargo. Allá la idea de titular, adjunto, no existe. Los cursos están ordinariamente a cargo de una persona. Bueno, si uno está todo el día estudiando y escribiendo, ese es el vaso que rebalsa. Ese es el vaso que rebalsa. Después les voy a hablar un poco en el punto siguiente de la diferencia entre el profesor que lee, no en clase, sino antes de clase. El profesor que lee y el profesor que escribe antes de clase. Pasa por este, es el vaso que rebalsa. El otro, digamos, puesto de una manera un tanto burlesca, sin intención burlesca, es el profesor que recita. A veces, bueno, recita de memoria, a veces tiene las clásicas fichas, a veces son fichas amarillentas, que vienen algunas del siglo pasado. Otras, yo me acuerdo que tenía un profesor, por ejemplo, que agarraba una lista, ¿sí? Un libro de lista, ahora lamentablemente no hay más, agarraba porque era muy conveniente, y metía en el medio de la lista, fotocopiado, posta, el libro del profesor titular de la cátedra. Entonces él, disimuladamente, suponiendo equivocadamente que los alumnos no nos enterábamos de lo que pasaba, alguna vez lo abrió un poco así y se vio, ¿no? Bueno, es un contraste grande con el vaso que rebalsa. El vaso que rebalsa, por supuesto que tiene un problema, y es un problema importante para el profesor profesional, que es cómo hacer para que lo que rebalsa en clase sea lo que tiene que rebalsar en clase. Porque lo que le pasa al profesor profesional es que no siempre se alinea aquello sobre lo cual lee y escribe, aquello sobre lo que investiga, sobre lo que publica, con lo que tiene que enseñar. Y ahí hay una disciplina que tiene que tener para no abusar y terminar rebalsando cosas que a él le vienen bien, pero al alumno no le vienen bien, y que están procesadas bien, pero no. Bueno, hay un equilibrio ahí, esto está muy pensado, muy estudiado. Por ejemplo, en Estados Unidos en general se le pide a un profesor que dé 2 tipos de materias. Una, donde él no va a poder hacer esto, pero le va a dedicar muchas horas de preparación igual. Y otra donde él vuelca su investigación. Entonces lo primero es más a medida de lo que necesitan los alumnos. Bueno, les decía que estoy ya por hacer el primer parate, ¿no? Pues para abrir para una ronda de preguntas, si es que las hay. Les decía que una manera de discernir si a uno le va
la profesión de profesor es la posibilidad de estar solo, de la soledad, porque la tarea de la investigación es muy solista. Por ejemplo, escribir una tesis doctoral, de la cual voy a hablar después, es una tarea muy solista, muy solista. No es como la investigación en otras disciplinas donde uno está alrededor de un laboratorio, se forman parejas, después se va al cine. No. Para colmo, se suma el problema en derecho en Argentina, porque lo del cine podría estar, y se podrían formar las parejas de esa forma. Pero, ¿qué parejas? No hay casi gente que se dedique al vaso de jugador de lleno. No hay casi gente por distintas razones. Está cambiando igual esto. De hecho, por eso estoy hablando de esto. Entonces, cuando uno dice esta es una tarea ardua, tiene que agregar, además, vas a estar bastante solo o bastante sola porque no vas a tener cerca tuyo muchos otros de tu edad que se hayan tirado, sino que van a estar en estudios jurídicos y te los vas a encontrar saliendo y entrando. Vos vas a estar todo el día en la universidad, ellos van a entrar y te van a preguntar, ¿viniste a dar clase? Y vos le vas a decir, no, bueno, en realidad. Después, más adelante, en otro momento del año, ¿viniste a tomar exámenes? Bueno, en realidad yo trabajo acá. Ah, ¿sos el decano? No. Bueno, ese tipo de... La vas a tener que tener siempre ese tipo de conversaciones que... Bueno, no le digo en una reunión social, en un cóctel, ¿no? Uno va a terminar claudicando y cuando le preguntan vos a qué te dedicas va a decir abogado, que es una gran mentira, porque ya vimos que es otra profesión, pero como uno tiene el título de abogado, qué sé yo, no miente del todo. Bueno, además de la soledad, pálida tras pálida, esta profesión tiene una dosis muy grande de incertidumbres. Les voy a contar una que no es la más importante, pero que se la pueden imaginar rápido ya, que es, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Yo, ahora que tengo 34 años, ya hice mi doctorado, ¿sobre qué voy a escribir ahora? Un abogado, o sea, donde se sentó y se acomodó, le sonó el teléfono. O si tiene suerte, tiene un cliente, después tiene otro. Acá no, uno es amo y señor, no de Puerto Caliente, como en la novela que daban cuando iba al colegio, sino de su vida. Pero eso es al mismo tiempo aterrorizante. ¿Qué voy a hacer el año que viene? ¿A dónde voy a viajar? ¿A dónde voy a intentar orientarme? ¿Sobre qué voy a enseñar? ¿Dónde publicar? Y si uno va más atrás en la edad, en la vida de una persona, ¿sobre qué hago mi tesis doctoral? ¿A quién le pido que me la dirija? ¿Qué pasa si me bloqueo? O sea, si me bloqueo, ¿qué pasa? No va a venir alguien a decirme, yo te pagué a vos, dame el memo, haceme la demanda. No, uno puede llegar a estar ahí, bloqueado, se lo llaman así coolmente writer's block a esta situación, de tan estudiada que está. Bueno, por eso es que hay gente que se enferma, burnout, le ponen así un nombre cool, o si uno es más francófilo, ¿cómo le ponen? Más argentina también. Surmenage. Me acuerdo la primera vez que fui a una universidad importante en España. Me dijeron, ¿vos sabés cuál es la enfermedad del campus? Yo pensé, decimos la fiebre. No, era la depresión, la enfermedad del campus. Bueno, o sea, que estas cosas, las brujas, hay, ¿cómo es? Existen, ¿no? No las hay, pero existen. Bueno, saber que existen estas cosas ahí es bueno, es importante, forman parte de las posibilidades que ojalá que a uno no le toquen, si uno tiene suerte, si tiene un buen director, un buen maestro, un buen profesor, si uno tiene colegas, si tiene lo que se llama a veces medio pomposamente discípulos. Bueno, todo esto tiene su lado lindo, muy lindo también. De hecho, pienso que es sin duda la profesión más linda, la mejor. Capaz que es por eso que gente que tiene otra profesión hace un esfuerzo tan grande
para poder participar en algo de los goces. Pero bueno, para participar más de los goces tienen que conocer también las asperezas, porque estas asperezas permiten hacer mejor la profesión y dar más. Entonces, freno acá y les adelanto que el punto siguiente se relaciona mucho y se llama el profesor que lee y el profesor que escribe. Siento un minuto y escucho si es que alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Sí. El tema, ¿no? En el paralelo de un docente en Europa o un docente en Estados Unidos, la carga horaria y la posibilidad de tener espacio para escribir y para leer, también tiene que ver con la tranquilidad que da, ¿no?, el ingreso trabajando como profesor, porque quizás muchos de nosotros no podemos ser profesores profesionales porque también tenemos que vivir y lo único que sabemos hacer es ser abogados. Entonces, ¿cómo poder compatibilizar esto dentro de un contexto real que es este país en el que vivimos y que probablemente muchos de nosotros no queramos armar toda otra historia de vida de nuestro país? Sí, es excelente la pregunta, la observación. Te voy a, antes de intentar contestarte, te voy a contar una anécdota. Una vez, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Una vez expuse en un congreso y me hicieron una pregunta y no sabía la respuesta y dije que no sabía. Y después me agarró un alemán que estaba en el congreso, que estábamos hablando, y ya habíamos charlado en alguna otra pausa, y le digo, bueno, ¿qué te pareció mi exposición? A veces uno con las inseguridades, y me dice, no, tu exposición muy bien, muy buena, pero sobre todo lo que me pareció muy bueno fue cuando te hicieron esa pregunta y dijiste no sé, porque en Alemania cuando un profesor dice no sé, es omnipotente. Bueno, a mí me encantó esto. Y a partir de ese día siempre me hice el propósito de buscar alguna ocasión en cualquier, ya ves por dónde va a venir mi respuesta, ¿no? Decir, no sé, igual les digo que esto fue en el 2009. Desde entonces se dice fácil, pero reconocer no sé en algunos contextos. Sí, y aparte tiene que ser verdad. Yo no me puedo estar inventando una para sacar. Y la realidad es que no sé contestarte. Lo que sí te puedo decir es que son dos profesiones distintas. Y lo que no te puedo afirmar es que esta profesión a la que yo me estoy refiriendo te vaya a mantener a vos económicamente. Más allá de eso, veo poco. También veo que hay personas que por distintas razones no encuentran un obstáculo en el aspecto económico. Por ejemplo, mezclando un poco parodia con realidad, están casados con un millonario, heredaron, son jóvenes, no tienen hijos, han hecho una fortuna, y la verdad es que está lleno de gente que cae en alguna de estas categorías, pero si es tu caso o no, yo eso no lo puedo decir. En todo caso, lo que sí te digo es que conozco muchas personas que si no se dedican a la profesión de profesor, no es por eso, sino porque no saben que existe. Y conozco otras que, aun cuando pudieran hacerlo económicamente, nunca querrían hacerlo, porque me escuchan a mí decir lo que dije hoy y me dicen, no gracias, no gracias, yo prefiero ir a dar clases una vez por semana. ¿Eso es bueno? Eso es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en estas clases. Y en qué medida se lo puede mejorar a lo que hay, ¿no? En el combo de una facultad de Derecho equivalente a la Facultad de Derecho de la UCA en Estados Unidos, más o menos la ratio, la proporción de profesores full-time y part-time es de 9 a 1. Un 90% son profesores full-time y un 10% son profesores part-time. Pero bueno, esto no es el fin del mundo, no quiere decir que tenga que ser así. Simplemente digo, porque como nosotros
como nuestros alumnos después se van a Harvard, bueno, eso es Harvard, eso es lo que se encontraron aquellos de ustedes que fueron, lo que se encuentran hoy, digo, Harvard. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta sobre este primer punto? Una pregunta, no sé si tiene mucho que ver y vas a hablar la clase que viene con el tema de los alumnos, pero frente a lo que vos decís, la sensación me da que por ahí lo que te referís más a un estilo de clase más teórico, no sé por qué, pero yo lo asocié así, como más teórico, profesor profesional, etc. Ahora, ¿cómo te amoldás vos frente a la nueva generación que son tus alumnos? Que me parece que más que estar buscando el alumno a un profesor profesional en el sentido que yo entendí, me parece que buscan más una cuestión de, más que escuchar teoría o ese profesor que leía, a que compartan experiencias, porque si no se aburren, ¿no? Que tiene que ver por ahí con la nueva generación, no sé si... Perfecto. Sí, si bien como vos dijiste, esto se relaciona con unos temas de la clase que viene, sí aprovecho para adelantarte ahora que no me debo haber sabido explicar bien, porque el resultado del estudio previo y la idea del vaso que rebalsa no se relaciona necesariamente con clases más teóricas. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de las clases tienen muy poca teoría, las clases de los profesores profesionales. Son un ping-pong permanente con el alumno. Y en todo caso el profesor profesional es el que más está adiestrado para hacerlo, porque ha aprendido el oficio, así como está el oficio de carpintero, de plomero, de abogado, está el de profesor, que se aprende con algo de formación que te dan y con mucha experiencia y fracasos. Entonces con el estudiante de hoy, una vez que veníamos a hablar de cosas como la tecnología, por ejemplo, el uso de la tecnología como distracción por los estudiantes en clase. O sea que rectificaría yo si te transmití la impresión de que lo que se va a volcar es algo que no tenga la capacidad de capturar al alumno. Al contrario, el gran desafío de cualquier profesor, que el profesor profesional está mejor situado que ninguno para afrontarlo, es justificar que el alumno esté en clase. Ese es el gran desafío. El alumno, un alumno inteligente, lo que piensa es: debe una razón para estar acá y no en mi casa. ¿Por qué estoy acá? Si esto lo puedo leer en mi casa. Entonces, lo que tiene que haber en clase va a ser siempre algo irreemplazable a través de una cosa que se puede hacer tediosamente solo y por lo tanto va a tener mucho componente dinámico, interactivo. Uno de los puntos del programa es el método del caso, que es el ejemplo extremo de esto. Pero es muy difícil. Las clases participativas son las que más tiempo lleva a preparar, salvo que uno venga a contar lo que le pasó en tribunales. Así sí uno engancha la atención de la persona, pero ¿qué le da? Una cosa de su vida, de lo que le pasó ayer, bueno, una vez, dos. Pero eso no es la formación universitaria que le vaya a cambiar la vida a una persona. A veces sí, en un café. ¿Qué más? Sí. Frente al profesor profesional, ¿qué tal? ¿Cómo lo llamas? Profesor part-time. Ah. Profesor full-time, profesor profesional, profesor part-time, o algunos lo consideran como un hobby. Algunas personas sí. En realidad, para el profesor part-time también es una profesión, pero es una profesión que ocupa poco tiempo de su tiempo total y por lo tanto es difícil que pueda llegar a hacerla tan bien como puede llegar a ser su profesión principal. Si no, tendría que llegar al punto en que se plantee, pero yo tendría que hacer al revés, y ahí sí puede venir, pero no puedo. No puedo porque tengo esta familia, el otro no me salen bien los números. Pero ya digo que eso no es que se dé siempre, no es que se dé siempre. Son tan distintas las dos profesiones que no hay por qué suponer que a un abogado le va a gustar dar clases. Más bien, lo normal es que no quiera. La mayoría de los que lo hacen no lo hacen porque les guste. Lo hacen por razones espurias, no digo ustedes, pero cada vez hay más razones para dar clases que tienen que ver con la conveniencia personal del que las da, y no con una vocación, una preparación,
Bueno, paso al punto siguiente, que igual va a abundar en lo mismo, y si van a querer preguntar sobre esto va a haber tiempo también. Les puede decir más. Buena aclaración. Emborracharme no me emborraché nunca. Pero bueno, no me lo creería. Bueno, como 3 pasos: el profesor que lee y el profesor que escribe. Un primer paso es el profesor que no lee. Me refiero a leer antes, ¿no? La preparación. El profesor que viene y repite algo que ha memorizado por ahí durante décadas de dar clase, o lo que les decía antes de las fichas. Bueno, ya un paso bastante grande es, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, leer. Yo doy clase el lunes, bueno, el domingo acuesto a los chicos y leo. Traigo a clase, por ahí no como un profesor, lo que leí, sino una hojita por ahí, pero con cosas que las anoté la noche antes. Eso ya es un paso grande. Pero hacer esto todas las semanas, porque fíjense que este profesor part-time termina dando igual o más clase que el profesor profesional, pero además tiene otro trabajo. Y los dos tienen una familia probablemente. Bueno, y después hay como un tercer paso, que es el paso que está en mayores condiciones de dar el que solo tiene esta profesión, que es el profesor que escribe. Las hienas, según aprendí en mis viajes a África, cuando cazan, agarran la carne de una gacela de Grant y hacen algo que se llama regurgitar, que es tomar la carne de la gacela y disolverla en su propia boca para después pasársela de su boca a la boca del cachorro. Esto es una analogía perfecta de lo que se puede llegar a hacer, de lo que puede llegar a ser un profesor que escribe antes. Porque, ¿qué es lo que le ayuda a un profesor a escribir? Le ayuda en primer lugar a entender él una cosa. Después, muchas veces la va a publicar. Eso se va a volcar en una cosa que uno la quiere comunicar más, y un artículo, un libro. Pero primero escribo sobre algo porque me interesa para entenderlo yo mismo. Y después lo puedo entonces reelaborar, después de rumiarlo, digerir, reelaborar, reunitar, compartir a los cachorros en clase, a los alumnos. Es como que uno ahora lo que les vuelca no es el fruto de una cosecha ajena, que de Díaz, supónganse, sino que es el fruto de una cosecha propia, no totalmente propia en la mayoría de las cosas. Este es un poco el antípoda, como se dice. Aprendí hace poco que el antípoda es un sustantivo masculino, aun cuando la expresión es en las antípodas. De lo que me contaba un amigo que le enseñó a su padre, que es profesor en la Facultad de Medicina. El padre, digo, en las antípodas, o el antípoda de regurgitar. El padre le decía la definición de un teórico. Vieron que en medicina se llaman teóricos a cierto tipo de clases teóricas. Decía, un teórico es el pasaje de información del apunte del profesor al apunte del alumno sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Bueno, eso es lo que no pasa con el profesor que escribe si lo hace bien, ¿no? La escritura, escribir, el arte de escribir, es parte de muchas profesiones, traductor, abogado, y es una parte muy importante de la vida del profesor profesional de derecho. Muy importante, ya vimos, se la pasa, o se la debería pasar escribiendo. Esto hace que muchos profesores de derecho se conviertan en fanáticos de la lengua, de la escritura. Yo mismo, por ejemplo, acá en la facultad hace 10 años, porque me daba cuenta, yo llegué a esta profesión de una manera muy autodidacta y me encontré de repente que estaba ahí, nunca escuché una charla como esta de hoy. Y de repente yo me daba cuenta que me la pasaba leyéndole cosas a gente, que me las daba para que les corrigiera. Y dije, bueno, se ve que esto es parte de
¿sí? Es parte del oficio. Entonces, voy a dar una materia sobre esto. Y así fue que empecé a dar un taller de escritura en el grado. Fue a raíz de esa experiencia. Y hay muchos profesores que les gusta mucho la lengua, la ortografía, la gramática, profesores de derecho que se convierten como maniáticos y consultan a la RAE, cómo se dice, los debates que precedieron la reforma constitucional o los debates que precedieron a la reforma constitucional. No pueden dormir pensando cuál de las dos es, ¿no? Esa fue la primera consulta que le hice a la RAE. La RAE, como saben, tiene un servicio de consultas que generalmente en menos de 72 horas te responden. Ahora me da medio fiaca, entonces le pido a algún cachorro a ver si le haga alguna. El otro día surgió una muy parecida a esta primera que fue la primera fue hace 14 años. Y la del otro día era si se dice las reglas rígidas que atan a las instituciones o que atan las instituciones, ¿no? Yo suponía que como la academia me había dicho que eran los debates que precedieron la reforma, contrariamente a lo que yo pensaba, acá iba a ser las reglas rígidas que atan las instituciones, pero es a las instituciones y además razonadamente y explicando siempre todo muy bien. Bueno, muy bien. Esto de la escritura, como ocupa un lugar tan importante en la profesión esta, tiene una dimensión económica en sentido amplio, que es que si vos no escribís y no publicás, te echan. Y eso en sentido amplio es económico porque no tenés más el magro sueldo que tenés. Esto está resumido por una frase que muchos de ustedes conocerán en inglés, que dice to publish or to perish. Publicarás o perecerás. Y si bien esta no es la razón por la cual escribe un profesor, esto es verdad. Entonces es importante, es bueno tenerlo ahí en el horizonte porque forma parte de la realidad. Bueno, el punto 3 es el mito de la investigación y docencia. ¿Cómo integrar investigación y docencia? Sigo de largo hacia este que está muy relacionado y ahí paro de vuelta para una nueva ronda de preguntas. Claro, to publish or to perish se traduce en que los profesores tenemos una serie de presiones, primero, que algunas llevan a esas enfermedades o situaciones que mencionaba antes, y exigencias, controles también, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos. En el CONICET, el organismo público que financia la investigación en la Argentina, al cual pertenecen no pocos abogados o personas que estudiaron Derecho, entre ellos yo. En el CONICET hay una regla. Bueno, primero te evalúan cada 2 años. Vos tenés que presentar un informe bianual que es evaluado por pares tuyos, que dictaminan. Ahí los controles son cuantitativos y cualitativos. Ahora estoy hablando del CONICET, lo mismo es en la Universidad de San Andrés, lo mismo es acá, allá, con alguna variación, ¿no? Entonces te dicen un artículo en inglés por año, 3 en castellano, bueno, en litera no, un libro cada tanto, depende. Esto en cuanto a lo cuantitativo. Y después lo cualitativo, tus pares, hay comisiones de pares evaluadores que leen y dicen esto está a la altura de un profesor que tiene este seniority, esta antigüedad en la carrera de profesor, de investigador, es un asistente, es un adjunto, es un profesor titular. No es lo mismo lo que se espera en un momento que en otro, ¿no? Si a vos te desaprueban 2 de estos informes dentro de un periodo de 6 años, son bianuales, quedás afuera de la carrera de investigador. En Estados Unidos habrán escuchado por ahí mencionar esta expresión que se pronuncia tenure,
que es una especie de cualidad que se agrega a tu cargo, que te da una estabilidad en el cargo que hace que no te puedan echar, salvo que vos hagas algo que justifique que te echen, por ejemplo, que prenda fuego la facultad. Bueno, en la práctica, alguien que tiene tenure es intocable. Pero la decisión de si darle o no tenure a una persona se basa en distintos factores, pero el factor que más pesa, lejos, es la cantidad y la calidad de las publicaciones de la persona. Hay muchos casos, pero yo conocí uno de primera mano de alguien que era profesor full time de historia en el departamento de historia de una universidad importante de Estados Unidos, un tipo inteligente, y cuando llegó el momento de evaluar si le daban esta estabilidad, que en promedio es más o menos 7 años después de que empezás a desempeñarte full time como profesor en la institución, no le dieron tenure. Y esta persona, a los 40 años de edad, que fue cuando pasó esto, se puso a estudiar la carrera de Derecho, que allá es mucho más corta que acá, pero bueno, hay que ponerse a estudiar Derecho a los 40 años, porque estaba en la calle. Entonces ahí vino su consideración, su familia, etc. Y cómo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Abogado. ¿Será lo que debo hacer? Entonces, bueno, listo, estudió Derecho y ya está, resignó el sueño. Es duro, es duro. Bueno, esto es la realidad. A esto de escribir y publicar y lo que te evalúan y los controles es lo que se llama investigación. Eso que tanto hablamos, como una palabra. Yo digo que es medio mística porque en realidad la palabra investigación no refleja bien lo que hace en su oficina o en la biblioteca un profesor de Derecho cuando escribe, cuando estudia y después publica. No, piensa en investigación y piensa en experimentos, laboratorios, se le imagina a Bernardo Hussein vestido con un delantal blanco. Pero bueno, hoy research, como se dice en Inglaterra, o research, como se dice en Estados Unidos, o investigación, es como una palabra mantra, sagrada. Si te quieren correr, te van a decir que no investigás. Si te quieren dar un premio, te van a dar un premio. Y las clases, sí, ya vamos a hablar de las clases. Importan las clases, sí, pero importan menos. Hoy, por ejemplo, cuando se decide en la Argentina, en todo el mundo, si contratar a alguien para profesor de una facultad de Derecho, les diría que es casi lo único que se mira, esa parte del currículum. ¿Qué publicaciones tiene esta persona? ¿Dónde ha publicado? Ha publicado en Legal Theory. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo voy a premiar? Porque esa es una revista, pero digo, revista de quiebras, lo que ustedes quieran, ¿no? Esa es una revista que solo publica cosas de muy alto nivel. Entonces, si el tipo pudo escribir algo que fue publicado ahí, yo voy a confiar en este hombre para ponerlo enfrente de un curso. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero puede ser un queso total dando clases. Puede ser. Y a veces lo es. No importa. ¿Está bien esto? No sé si está bien. Pero así es como hoy se decide si se contrata o no se contrata a un profesor. ¿Hay un poco de abuso en esto? Seguramente. Pero por lo menos yo les cuento por dónde va la tendencia hoy para después cada uno ver en qué medida decide alinearse. Ahora sí que hago un segundo para ti. Yo la experiencia que he tenido, Santiago, en relación a lo que vos comentabas recién de la research, no sufrí esa misma experiencia, parece. Para mí debería ser lo más importante, porque se le está equiparando, no diría de manera superior, pero lo que yo percibo es que se le
está equiparando a las publicaciones con el tema de los estudios y los títulos de posgrado, que no me parece más importante, exceptuaría el doctorado, pero no me parece más importante que las publicaciones cuando son de calidad. Claro. Pero la experiencia que he recogido parece ir en esa dirección. No sé, esa Sí, reflexión que merece. muy interesante. Mirá, lo que he visto yo, y siempre yo hablo desde lo que vi, desde lo que veo que es limitado, es que los títulos, al igual que alguna otra cosa que podría mencionar también, son como, viste la expresión, bueno, eso es para empezar a hablar, porque esos los tiene todo el mundo, todos los que compiten por esos cargos, todos tienen unas calificaciones en materia de títulos muy altas. Me refiero, estoy hablando ahora de las grandes ligas, ¿no?, de facultades. Entonces, yo suponía los títulos, en lo que te decía. Hoy es muy raro que alguien que no tenga una maestría en un muy buen lugar y un doctorado en un muy buen lugar sea considerado para un cargo de profesor. Sí, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, es imposible ser considerado para un cargo en una facultad de Derecho si uno antes no fue secretario letrado o en la Corte Suprema o en una Cámara Federal de Apelaciones en el peor de los casos. Así que, digamos que lo cortés no quita lo valiente. En general se pide el otro arriba de esto. Eso es lo que yo he visto. ¿Qué más? El último punto del guión de hoy se llama los silencios. El profesor no le tiene que tener miedo a los silencios. Tal vez está un poco relacionado con el punto anterior, pero y lo había dicho un poco al principio de la clase. Me parece tal vez un prejuicio mío y propio de nuestra idiosincrasia, pero por ahí determinadas materias parecieran ser prima facie más prácticas que otras. Ejemplo del manual, derecho político versus derecho procesal. En esa clase de materias, en Estados Unidos y acá, ¿hay una ponderación diferente en los antecedentes del aspirante a profesor? Sí, totalmente. Algunas materias como quiebras o derecho procesal, o sobre todo en una materia allá, ahora te digo de Estados Unidos, ¿no?, que se llama Trial Advocacy, que es enseñar a hacer abogacía de juicio oral. Se toma como profesores full time a gente que se ha desempeñado durante mucho tiempo en la práctica de las quiebras, del proceso. Así que, y a veces, y ahí entra el 10% al que me refería en el mix, y a veces se toman profesores part-time para dar esas materias. Sobre todo las materias hoy llamadas clínicas, que tienen un componente llamado clínico muy grande. Curiosamente, saben que en Estados Unidos a esos profesores, a ese 10%, se los llama profesores adjuntos, pero no tiene nada que ver con nuestro significado de la palabra profesor adjunto. Allá hay dos tipos de cargo de profesor. Uno es el que lleva a tenure, con la posibilidad de que te lo den o no te lo den, y esos cargos se llaman en inglés tenure track, porque son un camino hacia esta posible estabilidad. Y después están los cargos llamados adjunct, que son para los profesores part-time o para algunos profesores full-time clínicos, que por lo que hacen no se espera que hagan investigación, que escriban, que publiquen, porque lo que tienen que hacer es estar todo el tiempo con cámara, filmando, por ejemplo, profesores de oratoria, forense, ese tipo de cosas. En general,
siempre se lo ve como algo necesario, pero siempre se lo ve como algo que no es el vaso de Coca-Cola, sino que se lo entiende por relación al vaso de Coca-Cola. Les cuento que lo del vaso de Coca-Cola, por cierto, yo lo empecé a usar para tratar de explicarle a mis alumnos de introducción al derecho cómo distinguir lo que realmente es derecho de otras cosas que tienen algunos parecidos con el derecho pero no lo son, por ejemplo un orden jurídico injusto. Entonces les usaba la analogía de la Coca-Cola y la Coca-Cola aguada. Hay uno que se ríe ya porque se acuerda, ¿no? Y todo viene porque me acuerdo, ella me mataría si me escuchara, pero ya lo debo haber hecho 50 veces. Me acuerdo de mi madre en algunos cumpleaños, cuando éramos chicos, es importante para entender la analogía, que ella estaba en la cocina y agarraba los vasitos de cumpleaños y les ponía coca, pero no le ponía todo coca, sino que dejaba una parte así y después le ponía agua. Se era época de vacas flacas. Y entonces los chicos tomaban y creían que era Coca-Cola. Pero bueno, acá pasa algo parecido. Es a tal punto tiene que ver el caso, que no es el caso central, que uno hasta puede llegar a confundirse y pensar, esto es un profesor. Y realmente un profesor part-time, con mucho esfuerzo, etcétera, puede llegar a ser el vaso de Coca-Cola. Tal vez. Sí. Una pregunta, Santiago, en la profesión de profesor que vos estás desandando, ¿no? ¿La escritura es un proceso de cierre o acompaña todo el tiempo el estudio o acompaña a poder llenar y llenando el vaso? O cuando vos terminás de escribir, bueno, se vacía el vaso y lo volvés a llenar. Bueno, lo segundo se da siempre, porque son como ciclos, pero no es un proceso de cierre. El profesor está siempre escribiendo y hay algunos profesores, por ejemplo, que se han hecho el propósito de escribir todos los días, yo les digo en el curso de doctorado, 500 palabras, que es más o menos una página. Entonces, esto se relaciona también con un punto que viene enseguida, así que lo empiezo a mencionar ya, que es la diferencia entre el profesor abogado y el profesor doctor, que es que, bueno, la mayoría de profesores no eran doctores, pero cuando algunos eran doctores, o algunas personas se doctoraban en la Argentina, casi siempre lo hacían de grandes, la mayoría. Era, por usar tu expresión, como un punto de llegada. O sea, yo estoy ahí, no escribo y después al final un punto de llegada. En realidad, el doctorado en la profesión de profesor es el punto de partida. De hecho, la costumbre, así, del medioevo, que a nosotros nos cuesta verla, es que no se puede dar clases si uno no es doctor. El doctorado era como la licencia, es como la patente de corso del corsario, lo que te permite. Ahora todo esto que parecía una ciencia ficción hacia el pasado, hacia otros países, ahora todo esto se nos viene acá y hoy la gente la asfixian y le dicen, mirá que no te nombran al cargo, en algunos lugares no te nombran ni adjunto ya, si no te doctoras. Así que va por ahí la cosa. Voy a decir alguna cosa más sobre eso. Pero antes tenía un punto que es el profesor taxi y el profesor oficina. El profesor taxi, digo, pero no sé cuánto será taxi o cuánto el 111, dependerá, ¿no? Pero es el profesor que está en un lugar, que es una empresa, un tribunal, un organismo público, principalmente su estudio jurídico, y va de ese lugar, por ejemplo en taxi, si es afortunado, o no tanto, en esta ciudad puede ser un calvario, va ahí. En cambio, el profesor de oficina no va a ningún lado. O sea, está ahí. Yo, por ejemplo, salgo y doy la vuelta y está el aula. Hago 5 pasos para llegar al aula. Entonces, uno va, el otro está. Uno sale de su casa para ir a su estudio jurídico, por ejemplo, y otro sale de su casa para ir a la universidad. Bien. ¿Qué hace en la universidad? Ahora ya lo sabemos. O qué debería hacer. No es lo único que hace ni que debería hacer. Ya vamos a hablar de otros componentes un poco más divertidos de la profesión. Lo que le pagaban ni siquiera le alcanzaba para pagar el taxi. Y bueno,
algún profesor prepara la clase en el taxi, por ahí la clase de hoy es como un desafío para ir un paso más allá que eso, que seguro que muchos de ustedes ya lo han dado y por eso están acá. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos tenés alguna análisis sobre el rendimiento de los alumnos teniendo un profesor profesional y un profesor part-time? Gracias, qué linda pregunta. Tengo un análisis, pero es casero y es parcial, no es imparcial, porque se refiere a mí. Pero estaría bueno que hubiera algún día un análisis. Lo que pasa es que para que pueda haber un análisis tienen que haber casos, suficientes casos para que justifiquen un estudio. Quiero decir, si nos refiriéramos ahora a nuestro entorno. Mirá, Marcela, mi experiencia, y esta es como una de las ideas madre de esta charla que tiene que ver con la respuesta que te di antes a vos, es que el problema somos los profesores, no los alumnos. Si vos al alumno le das eso, el vaso de Coca-Cola, el alumno lo aprecia mucho. Sí, vas a tener el desafío que mencionaba Ignacio de tener que vencer el prejuicio de, pero este tipo que está todo el día acá, ¿qué puede llegar a saber de derecho? Lo vas a tener que vencer porque los chicos no conocen lo que pasa en el mundo en la enseñanza del derecho y además competís contra otros profesores que vienen de lugares fantásticos y que a ellos por ahí les puede divertir mucho más, o decir, tengo un profesor que trabaja en el estudio más grande de Latinoamérica. Pero la verdad, espero que no suene arrogante, no hay competencia. Es como cuando Ratzinger entró al primer cónclave, no hay partido, ya lo ganó directamente. El alumno va por eso. Lo que quieren los alumnos en las facultades de Derecho, y acá hay algunos que han ido a facultades de Derecho así antes de cambiarse a la UCA, algunos de ustedes, que han apostado a tener un cuerpo de profesores compuesto principalmente de profesores full time o de la mitad para arriba. Lo que quieren los alumnos es tener a los profesores full time. Ahí sí que ya está hecho en esos lugares el análisis, ¿no? San Andrés, Itela, La Austral, por ejemplo, ¿no? Bueno, para redondear, les iba a decir que una ironía, que yo la encuentro realmente muy grande, a lo mejor no es tan difícil de entender, es que el profesor full time da clase en una sola universidad. Es su única profesión, pero solo da clase en una universidad. Mientras que es raro el profesor part-time que no dé clase en más de una universidad. Pública y alguna privada, bueno, hay, pero los que dan en 2 o en 3 o en 4, casi todos son profesores que además ejercen mucho la profesión. Bueno, el profesor abogado y el profesor doctor creo que va a ser el último de los puntos de hoy y después me siento un ratito para nueva ronda de preguntas y vamos para arriba a seguir charlando con empanadas y vino. Una de las cosas que les iba a decir más adelante hoy y que no llegué en el punto sobre el método de enseñanza es que una buena clase es la clase en la que uno planea hablar de ciertas cosas y no llega a decir todo. Así que bueno, yo no voy a llegar a decir lo de los silencios y eso, que ojalá que sea una buena señal. Bueno, entonces, el profesor abogado y el profesor doctor. Ya contestándole a Damián, les dije alguna cosa. Hoy, la edad promedio de la gente que se doctora en el mundo está muy por debajo de los 30 años. Acá en la UCA, donde estoy dando clase en el doctorado hace algunos años y le he dado a muchos de ustedes, de hecho, es impresionante lo que ha bajado la edad promedio desde que empecé hasta este año. Impresionante. Pero si uno retrocede más en el tiempo, no me quiero imaginar lo alta que era la edad promedio por un poco lo que les decía antes. Está bueno que ocurra esto porque la realidad es que el doctorado es como el primer paso, es un punto de partida, no un punto de llegada, es como la habilitación profesional. Ahora puedes empezar, pero claro, si uno lo hace al final,
¿qué es? Ahora me jubilo. ¿Sabes cuál fue el doctorado más chico de la UCA? No. ¿Vos? Tampoco. No. ¿Alguno lo sabe? A veces empiezan chicos, pero... Sí, claro. Bueno, de eso iba a hablar justo ahora. Yo tenía muchos compañeros que eran... Sí, sí. Justamente hay algo que tiene que ver con tu pregunta, que son algunas frases que son esas que a mí me causan gracia y me causan tristeza. Como por ejemplo, yo ya cursé el doctorado, ahora me falta la tesis. En realidad, el doctorado es la tesis, como les digo siempre. Y yo incluso este año les dije a los alumnos del curso del doctorado como medio una broma, pero vieron que las bromas son... Yo les dije, ¿saben qué? Capaz que lo mejor es primero empezar a escribir la tesis, escribir la mitad y después hacer los cursos de doctorado. O sea, al revés. O por lo menos empezar los cursos de doctorado cuando uno ya sabe que va a tener el tiempo que requiere escribir una tesis a tiro de piedra, más o menos, porque si no es gastar plata, mientras que escribir la tesis es gratis, hacer los cursos no. El LinkedIn, ¿sabes la cantidad de ¿Qué? El LinkedIn, ¿sabes la cantidad que ponen doctorado en ciencias jurídicas, entre paréntesis, que dicen trámite? Sí, muchísimo. Bueno, ya creo que vos estabas cuando les conté que un alumno me sentenció así como quien tiene la posta, no sé de dónde lo sacó, pero el tipo lo dijo con una seguridad y es alguien muy de opinión, que acá se doctora el 6% en la UCA de las personas que hacen los cursos de doctorado. Bueno, por eso en las universidades en las que no hay cursos de doctorado, una ventaja que tiene el que no haya cursos o que tiene un curso mínimo de metodología, es que no existe la posibilidad de confundirse y creer que uno está haciendo como la primera parte del doctorado, que son los cursos. No, el doctorado es sentarse a escribir 250, 300 páginas con alguien que lo dirija. Bueno, ¿qué nos queda para la sesión del martes que viene? Les leo los titulares con la esperanza de que los dejen con las ganas. Son el profesor final y el profesor cursaba. El siguiente es el método de enseñanza, la tecnología, los silencios, que son los dos a los que no llegamos hoy. Y después viene el método del caso, la función de los exámenes, el trato con los estudiantes y las horas de consulta, ayudantes de cátedra, el profesor y los sueños propios, el profesor y los sueños de sus estudiantes, cartas de recomendación, bueno, y hay más, pero no sé si llegaremos a todo. Por ahora me siento acá y escucho si hay alguna pregunta más sobre estos temas. Sin miedo al silencio. Ahora yo tengo como una lista también, ¿saben? Yo los miro un poco. Lo que pasa es que quizás más para preguntarte es lo que pensamos. Claro. Ah, bueno. Para no entrar en las enfermedades a la depresión. Sería muy salido, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Una pregunta. Dale. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia Polfo. Claro. Respecto a lo que escribe el docente, el profesor, al margen del trabajo de investigación o la tesis doctoral, ¿no? Digamos, esta cantidad de artículos, ¿no? Libros. Claro, libros. Tratado, manual. Sí, exacto. ¿Son evaluados dentro del comité académico? Más allá de que los pueda publicitar en cualquier tipo de revista, sea digital o sea de soporte papel o como fuera, dentro de lo que es el comité académico. ¿Qué comité académico? En la universidad donde se desempeñan. Ah, sí. Tenemos Totalmente. digamos, hacen una evaluación y eso, digamos, evalúan en base a un puntaje para poder ascender. No digo llegar a la categoría de tener esa estabilidad de la que estaba comentando antes, sino dentro de lo que es su avance en la carrera académica, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, así es. O sea que hay que tener determinado nivel y mantenerlo para poder, o sea, no es escribís esto porque es
es una cuestión de cantidades, sino es una cuestión de calidades, prácticamente. Sí, con un componente, en los mejores de los casos, también muy grande de amor propio, que no tiene que ver con los comités, con los controles, sino con que yo me quiero mirar al espejo y quiero pensar, hice algo que me conforma, que no lo hice para cumplir, para poder tiquear una cajita que me evalúan positivamente, sino que en general la mayoría de los profesores, los casos no patológicos, se les va la vida en eso. Es una pasión, y bueno, tendrán momentos. Me acuerdo una vez cuando vinieron 2 jueces de la Corte de Estados Unidos a la Argentina cuando yo trabajaba en la Corte Suprema, y tuvimos una tertulia con los 2 jueces, los 50 secretarios letrados que trabajábamos en la Corte, y yo le hice una pregunta medio pícara a uno de los jueces, que se la hice desde la experiencia de lo que veía acá en la Argentina. Le pregunté cuánta delegación había en las tareas internas de la Corte Suprema, hasta qué punto son los jueces los que escriben las sentencias. Tú sabes que en el mundo académico también se dan muchos abusos en este sentido. Cuando la vida académica existe de verdad, empiezan también todos los abusos de la cosa de verdad. Hay un profesor que le hace escribir a un ayudante y después lo firma él, o lo firman los dos, pero él no hizo nada. Bueno, la cuestión es que le hice esa pregunta y contestó, era una mujer y un varón. El varón todavía está en la Corte. Y la mujer dijo, muy así, reaccionó medio polvorita, dijo, pero para nada, delegación solamente para estudiar los asuntos, pero yo escribo todos mis votos de la A a la Z. Bueno, sí, muy defensiva, no era muy creíble, pero bueno, todo lo que escribo. Y después el otro juez dijo, yo también quiero contestar esta pregunta, y lo que contestó me parece que tiene que ver con tu sana inquietud. Él dijo, mire, yo cuando estoy en mi casa, en invierno, sentado al lado del hogar, con la leña, el fuego, y estoy en un sillón leyendo mi voto, quiero leerme a mí mismo. Quiero leer algo que a mí me haga disfrutar. Bueno, eso es lo que le pasa al profesor. El profesor agarra lo que escribió, lo lee, lo retoca. Claro, por supuesto. Por supuesto. Esto es propio de cualquier profesión bien hecha. La persona termina amando su profesión. Pero es difícil amar a 2 señores. He ahí la madre del borrego. Es posible, a diferencia de los señores a los que se refiere Jesucristo, ser abogado y ser profesor. Pero es difícil. Porque tienen sus tensiones. Amar se puede amar, el tema es que no se puede dedicar quizás con la misma intensidad. Sí, eso. Porque la vocación puede estar en ambos lados. Sí. Una reflexión, que para mí un elemento también importante es la planificación a largo plazo, que yo fui incorporando en esto de la vida académica, ¿sabes? Como que uno cuando está en el día a día de la trinchera judicial o de la trinchera del abogado que comenta fallos, por así decirlo, pero por un estilo de escritura que a veces nos pide, lo que yo por ejemplo en mi caso he hecho mucho, que mandan comentar este fallo que está siempre en el corto plazo. Que la vida académica involucra el largo plazo, pensar en años, o sea, pensar en años, 2 años, 3 años. Por ejemplo, el proyecto de investigación dura 2 años, vos por 2 años vas a estar en este tema. En los próximos 2 años voy a escribir 2 artículos. Me pasó una vez con nosotros, el abogado está habituado a pensar, siempre tengo tiempo para escribir 2 primeras, o sea, siempre voy a sacar horas para terminar 2 primeras. Y me pasó una vez con un profesor de acá, excelente de la UCA, Locata, lo conocerás, un sacerdote, pero experto en filosofía contemporánea, una persona lucidísima, probablemente el mejor filósofo que ha tenido la UCA en los últimos años. Una vez, yo era más chico, le digo,
Y usted no me puede escribir algo para, no sé, para dentro de 10 días. Me dice, no, yo escribo un artículo. Yo me quedé, ¿cómo puede ser? Si nosotros vivimos escribiendo. Y eso a la vuelta de los años lo entendí. Y entonces, hoy por ejemplo en mi caso, yo ya tengo completo de acá a un año cosas comprometidas para escribir y prácticamente uno empieza a decir que no. Y entonces eso de planificar el largo plazo me parece que una vez que uno termina el doctorado empieza a ser un elemento de la vida académica, jugar el largo plazo. Por ejemplo, nos pasó este año cuando invitamos a Paolo Carozza, que era un profesor de UTLEM, que a través de Santiago quisimos invitar. Lo invitamos en junio, para septiembre no, ya estoy totalmente tomado. O sea, que lo teníamos que y de hecho lo pusimos en un proyecto para invitarle a cada 2 años, quizás si quisiera, si se diera. Ese elemento para mí es muy interesante también en el largo plazo, que no suele ser en el abogado un elemento que vos te llega una demanda, tenés 20 días para hacerla y te metes al público, publicás y dices. Me parece un gran aporte, muy cierto, 100%. Solo agrego 2 cosas. La cultura de los diarios, la del derecho, no ayuda nada a lo que les estoy diciendo. Eso no existe en ningún lugar del mundo, en ninguno. Todas las revistas donde se publica y que se evalúan salen 2 veces por año, 3 veces por año. Son procesos larguísimos de controles. Pero por supuesto, lo que sale después es otra cosa. O sea, lo que escribe el profesor en su época, vos lees un artículo en general, no hay excepciones a todo. En el derecho, con la ley, se parece más a un artículo en el Diario de la Nación. Lees un artículo de estos que yo te digo y son artículos de 35 páginas con 260 notas al pie, que cada página tuvo una semana de trabajo, es como una escultura. Es el oficio, es un oficio. Bueno, en fin, les cuento dónde seguimos.